General de Adiunju, bien lo decíamos, las normas fueron sancionadas por Congreso, pero la ejecución quedó postergada hasta determinar las fuentes de financiamiento que incluyen las partidas que corresponden a un presupuesto nacional, tal como lo establece el artículo 5 de la ley 24.629. Nosotros le damos la bienvenida al secretario general de Adiunju, a quien lo saludamos en este Minuto a Minuto. ¿Cómo está, Daniel? Buenos días. Carla Alfonso lo saluda. Buenos días, Carla. Buenos días a la audiencia. Bueno, muy bien hoy. Bien, nosotros dábamos puntapié, ¿no? Hay un paro nacional, docente de las universidades nacionales, que se va a extender de 48 horas y preguntarle cómo es el panorama también en la provincia de Jujuy, entendiendo que Adiunju no solamente nuclea a los docentes, sino también a investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy. Así es, sí, Adiunju, bueno, es el gremio mayoritario de docentes e investigadores en la universidad. Y venimos, bueno, en esta lucha con el gobierno nacional que pretende destruir la educación pública, ¿no? Así como la salud, así como el Estado en general, como bien lo viene anunciando el señor presidente. Y bueno, hemos ganado una enorme batalla que tiene que ver con esta definición de políticas educativas, con, bueno, no lograron sostener el veto y el Congreso Nacional, tanto en diputados como senadores, apoyó la continuidad y bueno, la persistencia de la ley que hoy está promulgada. Esta ley, sabemos que bueno, el gobierno nacional está buscando formas para no implementarla, no financiar lo que corresponde al funcionamiento y a un salario digno del personal de las universidades nacionales. Así que en este sentido estamos justamente haciendo un paro de 48 horas exigiendo la promulgación de la ley. Esto es el día de hoy y mañana. Sí. Rosenblit, ¿qué tal? Hugo Krasnobroda lo saluda, ¿cómo le va? Muy bien, Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué le respondería al gobierno de en dónde están los fondos para aplicar la ley universitaria? Bueno, los fondos están en el presupuesto, que es un presupuesto del año 2023. Es un presupuesto que hoy es un dibujo en donde el gobierno nacional pide precisiones para ciertas políticas, pero para otras no las pide. Cuando hace una baja en los bienes personales, ahí no dice de dónde esos recursos que no se van que estaban contemplados y no se van a conseguir, no dicen de dónde viene, como tampoco dice la cantidad de veces que han recurrido a poner fondos para sostener ficticiamente el dólar, ¿no? No solamente con recursos del presupuesto, sino también con créditos a distintos organismos y actualmente al gobierno de Estados Unidos, un hecho inédito en la historia, ¿no? Que tampoco sabemos bien cuáles son los elementos que se están negociando para acceder a estos recursos. En caso de que finalmente el gobierno insista con esto y finalmente no aplique la ley hasta que se apruebe un presupuesto 2026 que por ahora está muy verde de poder aprobarse, ¿ustedes evalúan más medidas de fuerza aparte de este paro de 48 horas o acá quedaría? Por supuesto que vamos a continuar en la lucha tratando de lograr que esta ley tenga plena vigencia y se cumpla y se regularice la situación presupuestaria del sistema universitario. Así que en principio hay medidas administrativas y judiciales que tendrán que ponerse en práctica, porque cuando el gobierno, digamos, ya en este momento hay un incumplimiento del gobierno y bueno, hay frente a una ley que no se aplica, también hay elementos sancionatorios, ¿no? Hay cumplimiento de deberes del funcionario público. Para eso están las leyes, para eso nuestro país tiene un sistema democrático con independencia de poderes y bueno, el Ejecutivo tiene que cumplimentar con las normas y las leyes que están vigentes. Así que así son las reglas de nuestro país y esperamos que podamos seguir en un sistema en donde tengamos los elementos y los recursos necesarios para pelear por nuestros derechos, ¿no?
Bien, Daniel, teniendo en cuenta que la ley 27.795 asegura la continuidad y el sostenimiento de la educación pública, entre eso la actualización automática del presupuesto, recomposición salarial de docentes y no docentes, la convocatoria a paritarias nacionales, esto de revisar y fortalecer los programas de becas estratégicas, estamos a pocas semanas de que se cierre el cuatrimestre, el segundo cuatrimestre de este 2025 y preguntarle de todos estos ítems, ¿cuáles fueron justamente en los que quizás hicieron el intento? Porque entendemos de que dentro de los reclamos hay muchos en los cuales directamente no hubo llamado a paritarias, por ejemplo, pero entendiendo justamente que hay ítems que se deben garantizar, preguntarles cuáles directamente ni se asomaron en este 2025. Perdón, ¿en qué sentido? Entendiendo esto, ¿no? De la recomposición salarial docente-no docente, una convocatoria a las paritarias, la revisión de fortalecimiento de las becas estratégicas, que son, entendemos, elementales para la continuidad y sostener la educación pública, contemplada en una ley, que bien lo decía usted, no hay leyes que no se están cumpliendo y hay un abandono, si se puede decir, del Estado hacia las universidades. Claro, bueno, todos estos elementos que mencionas son los que el gobierno está haciendo, digamos, tirando a la baja. Sí. Y cuando hace más de un año que ya no se convoca paritarias, desde octubre del año pasado, y las paritarias que se convocaban eran... Sí, un dibujo, digamos. Un dibujo con donde el gobierno proponía un incremento que siempre era inferior a la inflación, con lo cual el deterioro de los salarios venía increyendo. Así fue desde el inicio de este gobierno y nunca, digamos, se recuperó la primera devaluación que hizo el gobierno ni bien asumió. Entonces los salarios y el presupuesto de las universidades siempre estuvieron disminuyendo. Cada mes durante los 23 meses. Tal es así que en este momento las estimaciones son que la deuda que tiene el Estado Nacional actualmente a partir de este gobierno respecto al atraso salarial, solamente el atraso salarial es equivalente a unos 7 salarios. O sea, a cada docente, a cada no docente... ¿Cómo es eso? Por cada... Se deben 7 salarios. O sea, cada docente, si le pagarían lo que les corresponde, deberían pagarle 7 salarios más, ¿así es? Así es. Actualizar el monto y que es aproximadamente un 50% de incremento y 7 salarios que están adeudados. Y de alguna manera la ley esta viene a establecer, ¿no? A garantizar que hay una deuda del Estado con el personal docente y no docente de las universidades. Ahora le pregunto, Daniel, ¿las universidades públicas están en condiciones de esperar a que se revea de dónde van a salir los fondos, de que se asigne justamente un presupuesto? Porque ellos hacen como, bueno, tienen que esperar la asignación presupuestaria para recibir los beneficios de lo que establecen las leyes, pero ¿están en condiciones las universidades y también las personas que forman parte justamente de cada una de las casas de altos estudios para esperar esta asignación? Bueno, esperar significa esperar un año, por supuesto que no. En este momento, digamos, los docentes están planteando que no saben cómo llegar a fin de año. Está muy complejo llegar a fin de mes y cada mes se hace muy difícil, así que estamos en octubre. Sí. Digamos, hay un clima de insostenibilidad y, digamos, acompañado también con una enorme cantidad de docentes a nivel nacional que vienen renunciando porque no pueden estar a cargo de una actividad laboral en donde no les resuelve la canasta básica, ¿no? Hoy tenemos en la Universidad Nacional de Jujuy más del 70% de los docentes e investigadores que están bajo la línea de pobreza e indigencia, el 45% está bajo los salarios, bajo la línea de indigencia. ¿De indigencia? Habla de una situación absolutamente crítica. Indigencia. Prácticamente la mitad de los docentes de la Universidad Nacional de Jujuy están con salarios menores a la línea de indigencia. Entendiendo de que muchos de ellos se tienen que trasladar, hablando de expansión universitaria, a las casas que están justamente en San Pedro, en Humahuaca, en Tilcara, en La Quiaca, entendiendo justamente de que no es solamente el impacto para las universidades, sino también para la Escuela de Minas.
para la Escuela de Minas, y como como indicaste recién, la cantidad de sedes que la universidad en estos últimos 10 años hizo el esfuerzo de llegar al interior de la provincia, con esto también acercando el acceso a la universidad, el acceso a la educación superior a personas, a estudiantes que antes no tenían esa posibilidad porque las distancias son costosas. Actualmente hay muchos de nuestros docentes que solamente para ir a trabajar tienen que gastar absolutamente todo su salario. O sea, el costo del transporte hasta las sedes hace inviable la posibilidad de poder tener un salario que le permita, obviamente, tener dignamente su actividad laboral. Ahora, Rosenblit, yo me sumo a lo que había dicho Carla en el tema de que yo coincido, no pueden esperar los docentes ni los trabajadores no docentes a que se apruebe un presupuesto, si es que se aprueba, si es que hay consenso para incluir este tema. Usted hablaba del tema judicial. ¿Van a presentarse como diunjo a la justicia para pedirles que la justicia sea la encargada de obligar al gobierno a cumplir la ley? Bueno, nosotros tenemos una federación que nos nuclea, que es la CONADU Histórica, ¿no? Y así como hay federaciones, la FEDUM, la CONADU Histórica, el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, que nuclea a los rectores de todas las universidades, bueno, la actividad que se hace es en conjunto. Y seguramente que las medidas que se vayan a realizar, tanto administrativas como medidas judiciales, van a ser en ese contexto. No es que, aunque hay ya universidades que están iniciando acciones. Sí, la UBA, por ejemplo. La UBA y la Universidad de Río Negro también. En principio, podríamos plantearlo en el ámbito de nuestra universidad para que sea la universidad en su conjunto, con los gremios, eventualmente que realice alguna presentación judicial. En este momento lo que estamos es trabajando, definiendo esquemas y planes de lucha para poder diseñar la mejor estrategia para avanzar en este contexto de que nos encontramos, ¿no?, con el gobierno actualmente. Bien. Nosotros tenemos luego de las elecciones, el día 27, hacemos una asamblea en Adiunju, y el día 30 tenemos un congreso extraordinario en CONADU Histórica para poder, entre los gremios de todas las universidades, establecer y definir cuáles van a ser las medidas para la continuidad de esta lucha. Bien, Daniel, también lo que sí se puede destacar, que a pesar justamente del vapuleo que viene teniendo la universidad, siguen habiendo egresados en nuestra facultad. Por ejemplo, la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales sigue celebrando. Lo decía antes de poder dialogar con usted, venimos de una semana en donde hubo mesa de exámenes en la UNJU en sí, en toda su extensión, y se siguen celebrando egresados de todas las carreras. Esto también habla justamente del compromiso de aquellos profesores que, a pesar del contexto económico, siguen acompañando a los tesistas, siguen siendo directores y codirectores de los trabajos finales, en los que muchos egresados seguramente a fin de año van a recibir el cartón, y esto habla también del compromiso que se tiene con la Universidad Nacional de Jujuy, entendiendo justamente de que hay otro lado de la moneda, que es esta entrega que están dando ustedes a pesar de toda la postergación que tienen. Así es, hay un enorme esfuerzo individual y colectivo de cada uno de los docentes también de acompañar, porque esta situación no solamente la vivimos en la comunidad universitaria, hablando de docentes y no docentes, sino también cada uno de los estudiantes. No olvidemos que el 40% del decil más de menos recursos está accediendo y está participando y es alumno, es estudiante de las universidades. Con lo cual es un gran esfuerzo, no solo de los docentes, sino también de cada una de las familias de los estudiantes para poder asistir, para poder cumplir, para poder comprar los apuntes, viajar a la universidad. Esto es un esfuerzo enorme y también como docentes, además de tener nuestro plan de lucha y de pelear por un salario digno y por un presupuesto universitario y por la cantidad de recursos que se necesitan para acompañar a los estudiantes con las becas y con las investigaciones, bueno, es que hacemos lo posible para poder atender nuestras obligaciones
y dar clases, enseñar, acompañar a los tesistas con sus trabajos de tesis, etcétera, ¿no? Es un trabajo doble, porque a veces también cuando hay paros, muchos docentes buscan la forma, y digamos con esto de la virtualidad, para que los estudiantes no pierdan la clase y puedan estar, digamos, con una continuidad en su formación académica. Bien, Daniel, nosotros vamos a estar atentos a todas las novedades. Entendemos que estas medidas de fuerza son de 48 horas sin asistencia a los lugares de trabajo. ¿Qué es lo que tenemos que esperar para las próximas semanas o estar atento a las redes sociales? Entendiendo de que del otro lado también no es solamente los estudiantes, sino la familia que está atenta, ¿no?, a todas las novedades, que también incluye, ¿no?, a la escuela preuniversitaria. Por supuesto, sí, la Escuela de Minas es una escuela preuniversitaria, depende de la Universidad Nacional de Jujuy, y bueno, es parte de la comunidad universitaria de la UNJU, así que esto es el día a día. Ahora estamos esperando si el gobierno presenta o promulga la ley, cosa que hasta ahora no lo ha hecho, con lo cual la promulgación es de hecho, digamos, ya está promulgada, pero bueno, esto lo que nos permite es ir viendo el día a día, a ver cuáles van a ser las estrategias del gobierno para definir las estrategias nuestras, digamos, como organizaciones gremiales, para poder seguir resistiendo y seguir dando lucha para lograr, digamos, esta regularización de la educación superior. Rosenblit, perdón, simplemente por sí o por no, para que me quede claro y no confundir el concepto. 45% o 40% de los alumnos que van a la UNJU pertenecen al decil más bajo, ¿es así? ¿Usted dijo eso? Esto es en general del sistema universitario en todas general, las, o sea, lo que desmiente totalmente de que los pobres no llegan a la universidad, ¿no? En primer lugar. Exactamente. Y usted también dijo, para no equivocarme, que el 45% de los docentes de la Universidad de Jujuy está por debajo de la línea de indigencia. ¿Era ese el número? Así es, el salario del 45% de los docentes está bajo la línea de indigencia y otro 26% bajo la línea de pobreza. Es tremendo, es tremendo. 70% debajo de la línea de pobreza e indigencia. Daniel, nosotros le agradecemos un montón por esta comunicación. Seguramente podremos en algún momento esperarlo acá en el estudio para poder dialogar largo y tendido, como quien dice, pero nosotros agradecidos por abrirnos la posibilidad y las puertas, ¿no?, de Adiunju, entendiendo de que es sumamente importante también hablar sobre este tema que nos atraviesa a todos, que parecería que es solamente un anuncio a nivel nacional, pero que en realidad llega a todos los lados, y en el caso de la provincia de Jujuy a toda la expansión universitaria. Así es, Carla, el gusto es nuestro y el agradecimiento de tener un espacio en vuestro medio para nosotros es muy importante, así que con mucho gusto poder estar cuando ustedes lo dispongan, acompañándolos en algún programa, sí, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, le mandamos un abrazo enorme y estamos atentos a todas las novedades. Muy amable, bueno, que tengan un excelente día y un gran abrazo para todos. Gracias. Muchísimas gracias. Ahí dialogábamos con Daniel Rosenblit, que es el secretario general de Adiunju, adentrándonos justamente en el panorama universitario. Lo decíamos al comienzo, hay un paro de 48 horas, es un paro nacional de docentes de las universidades nacionales por la aplicación plena y efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, sin asistencia a los lugares de trabajo. Esto incluye toda la expansión académica en cada uno de los espacios en los que llega la Universidad Nacional de Jujuy, hablando también de las escuelas preuniversitarias. Esto se confirmó en el día de ayer en horas de la tarde, vencido el plazo de la promulgación, que el presidente anunció la negativa para aplicarla, violando todas las normas básicas de la democracia, como bien lo dice el comunicado de Adiunju. Invitar a la audiencia a que pasen por las redes sociales, donde seguramente van a tener más novedades, especialmente cuando hablamos, ¿no?, de la familia universitaria. 21 y 22 de octubre, paro nacional de universidades. Nosotros